Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar entonces desde los dos postulados de Albert Einstein. El primer postulado es que las leyes de la física son las mismas en todos los marcos inerciales de referencia. Todas las leyes, la mecánica, electromagnetismo, óptica, termodinámica, la generalización del principio de la relatividad de Galileo, que son las leyes de la mecánica. El segundo postulado es que la rapidez de la luz en el vacío es la misma en todos los marcos inerciales de referencia y es independiente del movimiento de la fuente. Ejemplo, determina la anulación del concepto de éter, ¿sí? Y llega a la conclusión de que es imposible que un observador inercial viaje a la velocidad de la luz. Vamos a hablar de la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Observamos en la clase pasada que el tiempo que mide el observador que está fuera del vagón, bueno, aquí esto es un sistema, esto es un vagón, aquí hay unos espejos, entonces el observador que está dentro del vagón lanza un rayo de luz que va y vuelve, va y se refleja, porque como son espejos, y toma el tiempo. Y el observador que está fuera, en el sistema no primado, fuera del vagón, observa que la luz recorre, toma un determinado tiempo en ir y volver mayor al que toma el observador que está dentro del vagón. Y se encontró que entonces que el tiempo, al que mide el observador dentro del vagón se le llama el tiempo propio. Y que el tiempo propio es gamma veces, que el tiempo del observador que está fuera del vagón es gamma veces el tiempo propio. Donde gamma es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, que es el factor de Lorentz. Ese factor de Lorentz multiplicado por el tiempo que mide el observador en la nave es igual al tiempo propio. Como el factor de Lorentz es más grande que 1, entonces por eso se dice que el tiempo del observador que está afuera del vagón es mayor al tiempo que mide el observador dentro del vagón. Lo de la contracción de la longitud, entonces tenemos que en la longitud propia es medida por el observador en tierra. Y el observador que está dentro de la nave, ¿cierto?, mide una longitud mayor, ¿sí? Eso es lo que se ve en longitud. Entonces, L propio es el que está el observador en tierra, y este es el gamma veces, y L es el observador que está dentro de la nave. Entonces, el observador en la tierra mide gamma veces lo que mide el observador en la nave. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, dice que una nave espacial que viaja a una velocidad de 0,25 c de una estrella a otra, el observador en tierra mide la distancia entre las estrellas de 1240. Como dice que es el observador en tierra, ese es el longitud propia. Entonces, si recordamos la ecuación, acá esto está multiplicando, esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Y entonces decimos que lo que mide el observador en la nave es este factor por la longitud propia. Entonces es lo que vamos a aplicar acá. Entonces dice el observador en tierra, entonces 1240 mide el observador en tierra, ¿cierto? Y como la velocidad con que se mueve este sistema es de 0,25 c, entonces 0,25 al cuadrado, 1 menos 0,25 raíz cuadrada, y obtenemos este factor. Entonces esa es la longitud. No pasa nada. Entonces otra vez 1240 es lo que mide el observador en tierra, y 0,25 c, 0,25 es cómo se mueve el sistema primado. Entonces esa sería la velocidad relativa a los dos sistemas. Entonces 1 menos 0,25 al cuadrado sobre c al cuadrado, entonces tenemos esto, restamos, multiplicamos y nos da, esto es lo que mediría el observador que está dentro de la nave. Lo que se observa es que la longitud que se mide el observador que está en tierra es más grande que la longitud que se mide el observador dentro de la nave. Dice las ecuaciones de Lorentz. Dice, Lorentz creó las fórmulas necesarias para dar la explicación de estos experimentos. Las ecuaciones de Lorentz son las mismas las ecuaciones de Galileo, multiplicadas por el factor de Lorentz.
Entonces en Galileo teníamos dos sistemas, un sistema en X, un sistema no primario, que está en reposo, y un sistema primado que está en reposo, y que se mueve con una determinada velocidad v relativo a los dos sistemas. Este evento, que se encuentra en el sistema primado, bueno, que se encuentra a una distancia x' del sistema primado, pero que se encuentra a una distancia x del sistema S, no primado. Entonces vamos a decir que x' es igual a x menos b por t, pero ese x menos b por t lo vamos a multiplicar por un factor gamma. No vamos a mover sino solamente el evento en la dirección x, pero el tiempo ya no es absoluto, es relativo, entonces el tiempo propio es igual a gamma veces t menos b sobre c cuadrado por x. Ya no es absoluto, sino relativo. Pero ahora vamos a obtener las velocidades de Lorentz. Para ello, entonces vamos a copiar esta ecuación de posición en función del tiempo y del tiempo, de x' y t'. Entonces la copiamos acá y vamos a derivarla. La derivamos y nos queda así. Derivada de x', gamma es una constante por la derivada de x, b es una constante por la derivada de t, y d' gamma de t menos b sobre c al cuadrado de x, ¿cierto? Y vamos a decir que u de x' es igual a la derivada de x' con respecto a t', pero ¿quién es de x'? Esto que está acá. ¿Quién es de t'? Esto que está acá. La derivamos, cancelamos gamma y nos queda esta ecuación que está acá, ¿cierto? Y vamos a multiplicar por 1, que es 1 sobre dt. Entonces, si aplicamos ley distributiva, ¿cierto? Obtenemos dx dt menos b por dt dt sobre dt dt es b 0 es el cuadrado por dx dt. Y bueno, aquí, entonces vamos a decir que u de x', ¿cierto? En ese orden de ideas, u de x' es igual a u de x menos b, ¿cierto? Y en el denominador pues tendríamos 1 menos b sobre c al cuadrado por u de x. Entonces aquí los datos los toma el observador en tierra y observamos la velocidad en el sistema primario. Entonces los datos los mide, las velocidades las mide el observador en tierra y miramos cuánto medirá el observador que está en el sistema primario. Aquí con respecto a las otras coordenadas, como sería u de y y u de z, se hace exactamente la derivada de y con respecto a t, la derivada de z con respecto a t. Aquí decimos que de y pues es de y, pero dt es todo este factor que está aquí en el denominador. Hacemos 1 sobre dt y aquí nos da de y de t, gamma, y entonces aquí aplicamos ley distributiva y nos quedaría dt sobre dt, que sería 1, b sobre c al cuadrado por dx sobre dt, que sería esto. Y entonces aquí tendremos u de y, que es derivada de y con respecto a t, y aquí ya pues lo mismo el factor. Y de igual manera en la dirección del eje z. Nos queda esto de acá. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, la rapidez de u de x medida en el sistema S'. Exacto, o sea, nos dan los valores de u de x y queremos saber cómo lo mide el observador en el primado. Entonces aquí, por ejemplo, que u de x es el evento, la velocidad del evento, y esta es la velocidad relativa a los dos sistemas. Entonces sustituimos los valores, u de x, que sería el evento, y esta es la velocidad relativa a los sistemas, 1 menos ese, bueno, hacemos esta resta en términos de c, ¿cierto? Multiplicamos, fíjense que aquí se cancela la c al cuadrado, me queda 0,71, hacemos la resta y nos da u de x'. U de x'. Si nosotros observamos, digamos que u de x, hagamos un análisis acá, por ejemplo, si suponemos, tenemos que en las transformaciones de Galileo, nosotros sabemos que u de x' es igual a u de x menos b. ¿Sí? Si nosotros sustituimos los valores, u de x sería 0,95c menos b,
pero B es 0,75C, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto mediría el observador en prima? O sería 0, sería 0, 2, 0,2C. Es un valor muy pequeño en comparación con el que observa UDX, ¿cierto? Eso no es algo muy, pues que este vea 0,195C y que este será muy pequeño, ¿cierto? Bueno, ahí en ese análisis lo dejamos. Ahora vamos a hacer un caso muy particular, y es cuando suponga que el observador en tierra mide que la velocidad de un evento es C, ¿sí? La velocidad de un evento es C. Ahora, ¿cómo lo medirá en el sistema de C'? Entonces, utilizamos como esto U de X es el observador en tierra, entonces utilizamos esta ecuación. Entonces, U de X es C, esta no es cambiada, ¿cierto? 1 menos U, o sea, la velocidad relativa a los dos sistemas por U de X sobre C cuadrado, donde U de X estamos tomando C. Aquí hacemos una factorización en C, aquí cancelamos un C, nos queda esto, se simplifica esto y queda C. O sea que el resultado se orienta hacia el segundo postulado. Esto es un caso particular donde un objeto se mueve con velocidad C. ¿Cómo lo mide en el sistema primado? Pues C también, como lo dice el segundo postulado. Ahora supongamos, pues lo que les decía ahorita, supongamos que las velocidades U de X y B de X son mucho menores a la velocidad de la luz. Entonces, esto es 0, ¿cierto? Porque algo muy pequeño con algo muy grande tiende a 0. Y nos quedarían las transformaciones de Galileo. Eso nos vamos a ver en todos los ejercicios. Ahora dice, la rapidez vamos a obtener, o sea, ahora la rapidez de U de X', la rapidez de U de X' medido en el sistema S. ¿Cómo lo mide en el sistema S? Entonces utilizaremos esta ecuación, ¿cierto? U de X' más B más 1 por B por U de X' sobre C al cuadrado. Este sería U de X. Un ejemplo, dice, cierta nave espacial se aleja de la Tierra a una velocidad de 0,87 C. Un chorro de material expulsado de la nave hacia la Tierra se mueve con la velocidad de 0,75 C. Relativo a la nave, encuentra la velocidad del material expulsado de la Tierra. Entonces, una similitud es, por ejemplo, esta, donde la bomba se podemos decir que es el chorro es el evento, que sería este, y este sería el sistema, la velocidad relativa a los dos sistemas. La bomba sería la velocidad relativa a los dos sistemas. Entonces, la idea es, nos pregunta, cierta nave espacial se aleja de la Tierra, ¿cierto? Es como esta, o sea, a velocidad de 0,87 C. Un chorro de material, es como cuando usted tiene una bomba inflada y la suelta y deja que el aire salga. ¿Hacia dónde se dirige la bomba? Hacia la derecha, ¿sí? Y el aire sale hacia la izquierda. Es algo así. Entonces, porque es un chorro de material expulsado de la nave hacia la Tierra, se mueve con una velocidad de 0,75 C. Esta se mueve con 0,75 C y la velocidad de la nave es de 0,87 C. Pero la velocidad de la nave es la velocidad relativa a los dos sistemas. Y el chorro es el evento. Encuentra la velocidad del material expulsado con relación a la Tierra. Entonces aquí hay otro dibujo, ¿cierto? Donde muestra lo que estoy diciendo. Tenemos dos sistemas, aquí está la Tierra, aquí es el sistema XY en el sistema S, y aquí sería X', Y' en el sistema primado. Esta es la velocidad de la nave y esta es la del chorro. Como el chorro va hacia la izquierda, lo tomamos menos 0,5 C. ¿Listo? Entonces ahora sería simplemente, como las medidas son medidas en el sistema primado, entonces nos preguntan cómo lo vería el observador en tierra. Entonces reemplazamos valores, ¿cierto? Menos 0,5 más la velocidad relativa a los dos sistemas, 1 más, esta sería la velocidad del chorro por la velocidad relativa a los dos sistemas sobre la velocidad de la luz. Bueno, aquí hacemos la resta, aquí multiplicamos, cancelamos el cuadrado y obtenemos entonces la velocidad. Hagamos el mismo análisis ahorita. ¿Qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Fíjense que si U de X con las transformaciones de Galileo. Entonces, con las transformaciones de Galileo, voy a robar este
con las transformaciones de Galileo. Entonces aquí serían las transformaciones de Galileo. Entonces las transformaciones de Galileo dice que u de x es igual a u de x' más b. Entonces esto sería igual a que u de x' es la del chorro, que sería menos 0,75c, más b, que es la velocidad del sistema, relativa a los dos, entonces sería 0,87c, ¿cierto? Eso en las transformaciones de Galileo me daría 0,87 menos 0,75 y eso me daría muy pequeño, 0,12c. ¿Sí? O sea, es un poquito absurdo en el sentido de que el chorro viaja a menos 0,75, ¿cierto? Y que esa velocidad relativa a la Tierra de 0,12c es demasiado pequeña con relación a lo cómo se mueve. Bueno, este es otro ejemplo, dice, considere una persona que viaja, a una rapidez de 0,25c y lanza una pelota hacia adelante relativa a sí mismo con una velocidad de 0,5c. ¿Cuál es la velocidad de la pelota según el observador estacionario? Entonces aquí este sería el sistema, la velocidad relativa a los dos sistemas, o sea, el b, y este sería el u de x', porque esta velocidad es medido con respecto a este sistema, a ese sistema x', y', z', ¿sí me entiendes? Entonces utilizamos, como esto es medido en el sistema primado, entonces utilizamos esta ecuación que está aquí, que u de x' es u de x' más b, 1 más u de x' más b sobre c al cuadrado. Entonces, reemplazando los valores, fíjese que ambos viajan hacia la derecha, entonces aquí sería u de x' es la velocidad de la pelota, ¿cierto? 0,5 más la velocidad de la moto sobre 1 más la velocidad de la pelota, la de la moto, c al cuadrado. Bueno, aquí se suman y aquí se multiplica, se suma y se obtiene esto. Y nos da 0,67c. Lo mismo, si nosotros hacemos las transformaciones de Galileo, prácticamente nos da el numerador. ¿Cierto? U de x' sería 0,5c más 0,25 nos daría 0,75. Pagaría mirar cuánto porcentaje es más grande con relación a lo que no les está dando, ¿no? Bueno, muy bien. Dinámica relativista. Entonces vamos a hablar en la dinámica relativista, entonces hablamos sobre la fuerza. La fuerza se obtiene, ¿cierto? La fuerza, o la segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y la fuerza neta es igual a masa por la aceleración, ¿cierto? Pero esta ecuación de acá, ¿de dónde proviene? Del momentum. Porque el momentum masa por velocidad. Si yo derivo el momentum con respecto al tiempo, a ambos lados de la igualdad, me da que la fuerza es igual a masa por la aceleración, que es la derivada de v con respecto a t. Y la fuerza es la derivada del momentum con respecto a t. Bueno, en las transformaciones de Galileo, me dice que las magnitudes físicas no cambian bajo las transformaciones de Galileo, ¿cierto? Mientras que las magnitudes físicas cambian bajo las transformaciones de Lorentz. Vamos a ver lo que es la masa relativista, momentum relativista y la energía cinética relativista, energía total y energía en reposo. Esas son las variables, las magnitudes que vamos a ver con respecto a relatividad. Entonces vamos a hacer primero vamos a ver la masa relativista y su respectiva demostración de cómo se llega a esto, que es importante. Masa veces gamma veces m sub 0. Antes de ver esto, como esto es un choque inelástico, vamos a ver acá un simulador que nos permite ver un choque inelástico con las mismas condiciones del problema. Nos dice que lo coloqué mal.
¿Será que la copié mal? Espera un momentico. Ah, sí, claro, me faltó una Y de yuca. Entonces vamos a colocar las masas iguales, digamos la masa es de 0,4 y la velocidad de esta es la masa de esta es la masa de la partícula 1, la velocidad de la partícula 1. Entonces tenemos una masa de 0,4 kilogramos, una rapidez de 30 metros por segundo, una masa 2 de 0,4 kilogramos con una rapidez de menos 30 metros por segundo. Entonces vamos este sería antes del choque y este sería después del choque inelástico. ¿Sí? El sistema queda en reposo. ¿Sí? Las masas son iguales en un choque inelástico, entonces la masa queda en reposo. Si yo cambio la velocidad, esto también podría ocurrir, que antes del choque serían estas así, y después del choque tendríamos este sistema. Pero como yo necesito que ustedes comprendan es esto, que con las masas iguales y las velocidades con la misma magnitud y direcciones contrarias, el sistema queda en reposo. Entonces acá sería esto lo que vamos a hacer. Entonces recuerden que lo que vamos a hacer es la demostración de que m es gamma veces m sub 0, donde gamma es el factor de Lorentz. 1 sobre la raíz cuadrada del cuadrado sobre c al cuadrado. Bueno, tenemos en el sistema primado, que nosotros conocemos x' y y', antes y después del choque. Entonces, antes del choque conocemos cuánto valen las masas y cuánto es su rapidez, ¿cierto? Y después del choque, como vimos en el simulador, el sistema queda en reposo. Eso es lo que se mediría en el sistema primado. Entonces, decimos, por la ley de la conservación del momentum, decimos que antes del choque es igual a después del choque, y antes del choque tenemos que esta masa por esta velocidad, que sería esto, más esta masa por esta velocidad, que sería esto, la suma sería igual a después del choque, que se queda en reposo. Pero ¿cómo lo vería un sistema en el sistema no primado? Entonces, en el sistema no privado no se conoce la velocidad con que la partícula se mueve, ¿cierto? Y lo que vería él es que esta partícula está en reposo, mientras que esta partícula se mueve, y cuando choca, entonces el sistema se mueve en esta dirección. Eso es lo que se observaría el observador en el sistema no primado. Entonces vamos a decir que masa por velocidad, esta como no se mueve es 0, entonces es igual a esta masa por esta velocidad B'. Pero esta masa grande es la suma de esta masa en reposo y de esta masa. Sería esta masa por B'. Entonces aquí vamos a utilizar esta ecuación de acá para despejar M. Entonces tenemos que masa por la velocidad es igual a la suma de las masas por B'. Aquí aplicamos ley distributiva, que sería esto. Agrupamos lo que es la n, que sería esto, ¿sí? Y factorizamos y nos daría esto de acá. Y tener en cuenta esta ecuación como la ecuación 4. Ahora, como esto es medido en el sistema primado, nosotros sí sabemos cuál es la velocidad. Utilizamos esto. Esto es lo que medía la velocidad. Como el sistema primado es el que mide, y esa sería la velocidad en tierra. Esa velocidad la voy a llamar B. ¿Sí? Bueno, voy a decir que la U', UX' y B, como se mueve el sistema, son las mismas. Entonces yo voy a decir que esto es 2 veces UX' y que esto es UX' al cuadrado. Ahora ya no voy a hablar de B, sino de V, y de UX', sino de B'. Y entonces ahora la idea es despejar B' de acá. Entonces esto que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿cierto? Y luego multiplico en cruz, como si fuera un fraccionario, obtendríamos esto, ¿cierto? Y luego paso este término al otro lado de la igualdad. Aquí aplico ley distributiva para romper el paréntesis, y luego paso este término acá y me queda una ecuación cuadrática de la forma x al cuadrado más bx más c, donde la variable sería b'. Entonces aplico la ecuación cuadrática, entonces sería menos b más o menos la raíz cuadrada al cuadrado menos 4ac sobre 2a. En este caso a es b sobre c al cuadrado, b es 2 y c es b. Bueno,
aquí entonces vuelvo a repetir, entonces sería b' es igual a menos b, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4ac sobre 2a. Bueno, aquí factorizo el 4, ¿cierto? Me quedaría esto. Y luego factorizo el 2, lo cancelo con el de acá y me quedaría que b' es esto. Entonces, sabiendo que b', para un sistema galileano b', en este caso ustedes ven acá, ¿cierto? Si esto es, ¿dónde estás? Acá, ¿no? Acá, perdón. Acá. Si esta es mucho más pequeña, b' y b son mucho más pequeñas que c al cuadrado, entonces esto daría tendiente a 0, y tendríamos que b es igual a b' más b, o sea que 2b es igual a b', o b' es igual a b sobre 2. Por este motivo, el signo que nos conviene en el más o menos sería el más conveniente en menos, y por eso nos da esta ecuación de ahí, ¿cierto? Con respecto a esta cuadrática que habíamos obtenido, sabiendo que b' es igual a b medios. Luego, entonces, utilizando esta ecuación y sustituyéndola en la ecuación 3, ¿cierto? Aquí b', aquí sería b menos b', multiplicando eso por un 1 como es esto, aplicando ley distributiva. Bueno, este es el producto, este es el producto de la diferencia, el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, ¿cierto? Que nos daría este numerador de acá, que nos daría simplemente b. Y en el denominador entonces multiplicamos el b por esto por esto, y obtendríamos este en el denominador, ¿cierto? Rompemos paréntesis acá, esto nos va a dar b, ¿cierto? Aquí esto que está en el numerador nos da b. Tenemos esto, que sería esto, menos b, factorizamos el b, lo simplificamos, cancelamos el 1 y obtenemos que m es igual a gamma veces la raíz cuadrada de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado, donde esto me indica que la masa relativista es mucho mayor que la masa en reposo. De tal manera que podemos definir ahora la cantidad de movimiento relativista, esta es la cantidad de movimiento clásicamente, y esta sería la cantidad de movimiento pues, utilizando el gamma, el factor de Lorentz.